Pero quien no tiene esos problemas allá en Ginebra es don Miguel Molina, periodista veracruzano que se encuentra allá en el viejo continente. Mi querido Miguel, te saludo con mucho gusto, muy buenas noches para ti. ¿Cómo viste la participación del presidente Enrique Peña Nieto en la Organización de las Naciones Unidas en esta gira de trabajo que tuvo por los Estados Unidos? Y también estuvo muchos primeros ministros, jefes de Estado en esta reunión del cambio climático. ¿Cómo estás? Muy bien, Ramsés, muchas gracias. Aquí yo, en medio de la lluvia que cae sobre la noche ginebrina, y todavía pensando en lo que dijo el presidente Peña Nieto en esta Asamblea General de las Naciones Unidas, en esta sesión plenaria en la que participaron jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre Mundial sobre el Clima. El presidente Peña Nieto, como ya sabemos, llamó a los países del mundo a llegar a un acuerdo que incorpore mecanismos financieros que él dijo robustos para apoyar estrategias contra el cambio climático. Sin embargo, el llamado del presidente Peña Nieto hace eco de lo que ya pasó en 2008 en Bali y en Potsdam, dos reuniones que tuvieron lugar antes o con vías a la cumbre de Copenhague en 2009, que también llamaban al establecimiento de un fondo mundial para el combate a los efectos del cambio climático. Sin embargo, todo señala que esta vez, como en esas dos ocasiones anteriores, el problema va a seguir siendo logístico, es decir, ¿quién aporta cuánto dinero? ¿Quién va a manejar esos fondos? ¿Y quién va a supervisar que esos fondos se utilicen para los fines para los que se fueron aportados? Ese era el problema en 2009 y sigue siendo el problema en 2014. Por otro lado, como bien sabes, México le está apostando mucho a los combustibles fósiles para su desarrollo. E incluso hay una polémica que no es nueva, pero es una polémica que ha revivido recientemente sobre el paleocanal de Chicontepec, que tiene alrededor de 29,000 millones de barriles de petróleo que están ahí y que se piensan extraer para, digamos, detonar el desarrollo de México. Entonces, por un lado, se está hablando de combatir los efectos del cambio climático, de adaptarse al cambio climático, y por el otro lado, el discurso del Estado también apunta a la explotación de combustibles fósiles que contribuyen fuertemente al cambio climático, entonces. Pero tú sabes también muy bien, Miguel, que una de las dos potencias que no le han entrado al protocolo de Kioto es precisamente Estados Unidos y China. Y entonces, ¿cuál es el discurso ahí? Bueno, como bien señalas, Estados Unidos no solo no ha entrado al protocolo de Kioto, sino que el año pasado tuvo asumió una posición muy interesante, porque señaló que es cierto que hay que hacer algo para combatir el cambio climático, pero dijo que los países tendrían que hacer lo que pudieran por ellos mismos, es decir, evadió encabezar o participar en una acción colectiva. China, que no estuvo presente en plenos poderes, digamos, de esta asamblea, porque no estuvo el presidente ni estuvo el primer ministro, sino el viceprimer ministro Zhang Gaoli, se comprometió por primera vez en su historia a asumir una posición firme y dijo que las emisiones de dióxido de carbono, bueno, se miden en dióxido de carbono, aunque son de varios gases que producen el efecto invernadero, pronto llegarán a un límite y ya se comprometió a no rebasar ese límite y dijo que su país será mucho más eficiente en cuanto a emisiones de carbón para 2020. Quedan efectivamente, como bien señalas, además de China, queda India, que es otra de los grandes países subdesarrollados, no sé por qué, pero subdesarrollados, que también ha evadido asumir un compromiso firme y una posición concreta
frente a las acciones que se pueden tomar ante el cambio climático. Desde aquella vez de la cumbre de Copenhague, en la que participaron 192 países, es decir, prácticamente toda la comunidad mundial, la reunión de ayer fue la más grande, la más importante desde entonces, y en ella participaron, aunque solamente participaron 120 naciones, sí, al parecer hay cierto grado de compromiso para llegar a la reunión del año próximo en París. Bueno, mi querido Miguel, pues ya por último, ¿se podrá llegar a un acuerdo? Y si no se logra el mismo, ¿qué podría pasar? Mira, el problema, como bien han señalado muchos, el problema del cambio climático es que no tiene rostro ni tiene un origen específico. Entonces, es algo que está ahí, es algo que de los que todos estamos vagamente conscientes y no sabemos exactamente qué hacer. En varios países en los que he participado dando o escuchando conferencias sobre el cambio climático, el serio problema es que no hay una estrategia concreta de lo que puede hacer cada país, pero sobre todo, muy importante, Ramsés, lo que puede y debe hacer cada persona para contribuir a la solución de este serio problema que sin duda va a cambiar el mundo y la historia del mundo. El cambio climático es un problema económico que se debate en términos científicos. Cada vez que hay una inundación, cada vez que hay una tormenta, cada vez que algo sucede respecto del clima, las consecuencias son económicas. Alguien tiene que pagar los refugios, alguien tiene que llevar a los afectados, alguien tiene que darles agua, comida, medicinas, escuelas, infraestructura, etcétera, etcétera. Ese es un problema económico muy serio, y en países como México, por ejemplo, que tiene problemas económicos ya, problemas presupuestales, etcétera, cada vez que hay un fenómeno climático de importancia, es decir, ciclones cada vez más fuertes y más intensos y más frecuentes, las consecuencias son sin duda económicas. Ese es el problema del cambio climático. Es un problema económico que se está debatiendo en términos científicos. Y el problema, efectivamente, mientras sea económico, va a tener intereses económicos muy fuertes que van a buscar obstaculizar o impedir cualquier acción que pueda afectar esos intereses económicos, Ramsés. Te mando un abrazo, Miguel, desde lejos, y gracias por este que haces desde Ginebra. Te mando un abrazo. Con el afecto de siempre, Ramsés. Hasta pronto. Miguel Molina, que sabe de muchos temas, pero en específico que tiene que ver con la Organización de las Naciones Unidas y donde participó el presidente Enrique Peña Nieto.